Bueno, vamos a continuar con el capítulo 8, que implica los equilibrios de precipitación. En química analítica existe un principio el cual podemos aplicar, que es el principio de solubilidad. ¿Y eso qué implica? Y es que muchos de los análisis podemos llevar hasta una forma insoluble y a través de eso medir cuánto hay de un cierto elemento o de un cierto compuesto. Y a eso se denomina el método gravimétrico. Entonces de ahí la importancia de mirar este capítulo de lo que implica los equilibrios de precipitación. Antes de adentrarnos en las ecuaciones que implica el equilibrio en precipitación, miremos algunos factores que afectan la solubilidad de los electrolitos. Si pensamos en un compuesto cualquiera, por ejemplo, en uno que contiene un ion positivo y uno que contiene un ion negativo, podemos ver aquí en lo que es un ion positivo, podríamos pensar tal vez en el cloruro de sodio, sodio positivo más cloro negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Y es que debería existir una energía que implica que puedan mantenerse juntos como iones. Sería en este caso nuestra energía llamada reticular. La vamos a llamar con esta nomenclatura E sub R. Y si estas entran en contacto con algún medio y estas se pueden dividir en un ion positivo 1 y un ion positivo 2, obviamente positivo y negativo, y romper este tipo de enlace llamamos lo que es la energía de hidratación E sub H. Entonces, si por ejemplo esta energía de hidratación es menor que la energía reticular, vamos a estar hablando de un proceso endotérmico. Eso implica que hay un descenso de la temperatura. Pero si esta energía de hidratación fuera mayor que la reticular, estaríamos hablando de un incremento de la temperatura como un proceso exotérmico. En líneas generales, la solubilidad aumenta cuando incrementamos la temperatura. Eso es casi general en la mayor parte de las sales. Hay excepciones, como el caso del sulfato de calcio, que no se da ese principio, ¿no? Entonces, esta solubilidad que pensábamos que está en función de la energía reticular y de la energía de hidratación, está en función de lo que implica la carga, el tamaño del ion y en algún momento incluso la constante dieléctrica del solvente. Otro criterio que afecta a la solubilidad y tenemos que definir en sí la solubilidad es el producto de solubilidad. Y la solubilidad es la concentración de una sustancia a una temperatura. Vamos a tomar como ejemplo el cloruro de plata. Ahí lo tenemos, cloruro de plata sólido. Y lo vamos a poner en solución. Cloruro de plata acuoso. Y estos van a formar iones cloruro y iones plata. Pero si se acuerdan, cuando habíamos hablado del tema de soluciones al inicio, hay ciertas sales que no son por completamente solubles, ¿no? Y este es el caso del cloruro de plata, en el cual vamos a ver la presencia de iones presentes en equilibrio. Hay que considerar que es difícil medir la concentración de las moléculas, no podríamos definir exactamente cuántas moléculas de iones plata, cuántas moléculas de iones cloruro están presentes, o las que no están disociadas correspondiente al cloruro de plata. Entonces, habrá que considerar que cualquier especie no disociada no se considerará en los cálculos a futuro. Aquí tenemos este sistema que estamos planteando. El cloruro de plata sólido va a entrar en equilibrio con el cloruro de plata acuoso, teniendo su respectiva constante, ¿no? Ahora no olvidemos que nos manejamos en términos de constantes siempre y cuando el sistema esté en equilibrio. Y el cloruro acuoso va a estar en equilibrio con los iones plata y los iones cloruro con su respectiva constante de equilibrio. Entonces, como ya conocemos, nos hemos ido moviendo en términos de la actividad.
como algo que representa mucho mejor que la aproximación simple de las concentraciones, ¿verdad? No olvidemos que la actividad es el coeficiente de actividad multiplicada por la concentración. Y bueno, si representamos la actividad de cada uno de ellos, como siempre, en nuestro principio clásico, tenemos arriba los productos y abajo los reactivos. Tenemos la actividad del cloruro de plata acuoso con respecto a la del sólido en el K1 y el K2, la de plata positiva, cloro negativo con respecto a la solución de cloruro de plata acuoso. Si multiplicamos dos constantes, obviamente nos da otra constante. Y esta constante, cuando miramos, simplemente va a estar relacionada desde el cloruro de plata sólido hacia los iones. Y por otro lado, sabemos que la actividad de un componente sólido es una constante. Entonces, por lo tanto, una constante por otra constante, ¿qué nos da? Ya sabemos, otra constante. Y esta constante es bastante particular. ¿Por qué? Porque ya ingresamos a la constante que se refiere al producto de solubilidad. Ahí aparecen los términos de actividad de iones plata positivos por la actividad de iones cloruro. Entonces, como habíamos mencionado, la actividad debía ser expresada como el coeficiente por sus concentraciones, ¿verdad? Hasta este punto, todo esto es conocido. Entonces, podríamos definir tal vez como esta multiplicación de constantes de actividad, de coeficientes, mejor dicho, de actividad, como si fuera una constante. Y el producto KPS va a tener que ser relacionado al tema directamente de concentraciones. Entonces vamos a tener un KPS de referencia que va a ser la constante de equilibrio o K del coeficiente por el valor del producto de solubilidad. Entonces esta constante del producto de solubilidad que aparece es un valor que en el caso, por ejemplo, del cloruro de plata, la formación de estos dos iones es próximo 10 a la menos 10 cuando la sal está disociada en los respectivos iones. Entonces hay que pensar que obviamente la concentración de ambos va a ser bajo para tener esta constante de equilibrio, ¿verdad? Y esto suponiendo además que el coeficiente de actividad va a ser cercano a 1. Y eso no es tan descabellado, ¿verdad? Porque vamos a hablar de muchas veces de soluciones bastante diluidas, entonces el sistema se va a comportar como si fuera directamente un sistema ideal. Como decíamos, si la constante en términos del coeficiente de actividad es igual a 1, entonces el producto de solubilidad termodinámico debe ser igual al producto de solubilidad y eso a su vez es la concentración de los iones respectivos. Esta expresión no es aplicada a un electrolito fuerte, entonces habrá que definir muy bien que todas estas ecuaciones de producto de solubilidad son para electrolitos débiles, los cuales tienen una disociación parcial. Un electrolito fuerte tiene siempre una disociación total, es igual que los ácidos. Una forma rápida para acordarse es todo lo fuerte siempre se disocia y todo lo débil es una disociación parcial y queda algo de lo que se tiene al inicio. Entonces existen tablas de constantes termodinámicas del producto de solubilidad para cada sal. Y lo que vamos a hacer es tratar de ver en líneas generales qué ocurre cuando tenemos un compuesto. Está presente un metal con su respectiva carga intercambiada por estequiometría y un no metal X con su respectiva carga, ¿no? Puede ser, en el caso del cloruro de plata, Ag cloro, cada uno 1 y 1, ¿no? Han intercambiado las valencias, pero puede ser cualquiera. Entonces pensemos en este compuesto, metal y no metal, sólido, obviamente cuando estén en equilibrio nos van a formar los iones respectivos, ¿no? Obviamente cada uno respetando lo que implica sus coeficientes, ¿no? Y lo que ha intercambiado, ¿verdad? N y M las veces que vamos a tener. Obviamente el metal va a tener carga positiva y el no metal va a tener carga negativa.
Entonces, expresando para aquello, vamos a tener un valor de la constante o el producto de solubilidad en términos de los coeficientes. Entonces, fíjense que nuestro KPS está en función del KPS termodinámico dividido entre el coeficiente de actividad de los iones presentes. Entonces, de aquí en adelante podemos pensar que el valor de KPS va a ser el KPS termodinámico que se encuentra en tablas con respecto al coeficiente de actividad presente de los iones en el equilibrio. Obviamente, si este compuesto, el MnXM, es poco soluble, esto va a tender a un coeficiente de actividad igual a 1 y por lo tanto los valores de KPS va a ser igual al KPS termodinámico. No olvida que este KPS se expresará en función de la solubilidad, que de aquí en adelante le vamos a dar esta nomenclatura de un valor S que implica cantidad de moles por litro o bien gramos por litro. En las soluciones de electrolitos fuertes, de nuevo, no hay KPS, no hay una disociación por etapas, la disociación es total. No olvidemos, todo lo que es fuerte siempre es total y todo lo que es débil es parcial y por lo tanto siempre van a haber constantes de equilibrio. Espero que esté quedando bastante claro este concepto. Veamos una aplicación de lo que estamos mirando. El ejemplo 8.1 nos dice el KPS termodinámico. Le voy a llamar KPS termodinámico obviamente al KPS que tiene ese sub 0 en la parte superior. Nos dice a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 10. Fíjense que el valor de KPS es bastante pequeño, 10 a la menos 10. Nos pide que calculemos la concentración de iones plata y de iones cloruro en una solución saturada de cloruro de plata y la solubilidad molar del cloruro de plata. Obviamente sabemos que el cloruro de plata va a entrar en equilibrio con sus iones plata más iones cloruro. Como es bastante diluido, entonces no se debe considerar el coeficiente de actividad, entonces por lo tanto el KPS queda a ser igual. Y hemos dicho que de aquí en adelante la concentración que escribíamos en vez de C de Ag más o de cloruro menos, lo vamos a cambiar por S, como aparece aquí al finalizar de este ejemplo. Fíjense, los iones plata van a ser igual a los iones cloruro y esto es igual a S. Entonces por lo tanto el KPS va a ser S por S. Aquí está, iones cloruro por iones plata, S por S, S cuadrado. Entonces de ahí habrá que despejar S, y al despejar S va a ser la raíz cuadrada de KPS. Y tenemos el valor de la solubilidad, expresada en mol por litro. También se puede expresar esta solubilidad, como hemos dicho, en términos de gramos por litro. Y para ello simplemente lo que haremos es utilizar el peso molecular para llevar desde moles hasta gramos. Veamos otro ejemplo para que esto quede bien definido. Pensemos en una sala ahora en la cual no necesariamente los iones tienen la misma carga, porque en el caso del cloruro de plata, Ag más 1, cloruro menos 1. Entonces pensemos en una en la cual ya la molécula no es con los mismos iones positivos o cargas, mejor dicho, de los iones positivos como de los negativos. Ejemplo 8.2 es muy bueno para mostrar aquello. Nos pregunta la solubilidad del yoduro de plata, ¿verdad? El yoduro de plomo, mejor dicho, no de plata. Yoduro plumboso, para ser más específicos, y nos pide en gramos por litro. Nos da el producto de solubilidad y nos dice que es 7.1 por 10 a la menos 9. De nuevo, fíjense que estos valores de KPS para las sales son bastante pequeños, en los órdenes de menos 9, menos 10, etc. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente, crear o expresar nuestra fórmula. Y vamos a tener KPS va a ser igual a los iones plomo. Fíjense, los iones plomo tienen algún coeficiente, no. Pero en el caso del ion yoduro sí tiene, ¿verdad? Por este 2 que está presente acá. Entonces ese 2, como hemos aprendido, ¿verdad? Los productos elevados a sus coeficientes dividen entre los reactivos elevados a sus coeficientes. Entonces fíjense que este yoduro va a aparecer
Este 2 va a aparecer en la parte superior. Y este va a ser igual al valor de Kps. Entonces, de nuevo, si cada uno de ellos representamos por la letra S, para la concentración para iones plomo simplemente va a ser S. Pero para la concentración de iones yoduro va a ser obviamente este 2 que está afectando 2S. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar S por 2S. Pero no olvidemos que cuando reemplacemos en el Kps, la concentración de iones yoduro está elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, va a ser S por 2S elevado al cuadrado. Entonces, al final vamos a tener 4S cubo. Para despejar, obviamente, la solubilidad va a ser la raíz cúbica de Kps dividido entre 4. Y tendremos el valor expresado en mol por litro. Y si nos interesa en gramos por litro, como hemos dicho previamente, habrá que hacer la transformación de un mol es tantos gramos, eso gracias al peso molecular. Entonces, habrá que tener ese cuidado respectivo. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 8.3, que nos dice: calcule la solubilidad molar del sulfato de plomo y compare el valor obtenido con la solubilidad del ejemplo anterior. Asuma un valor de Kps de 1.6 por 10 a la menos 8. Entonces, de nuevo, primero escribimos nuestra ecuación de equilibrio. Y ojo que aquí, si no escribimos correctamente nuestra ecuación para cada uno de los iones, nos va a llevar a resultados completamente distintos y erróneos, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, aquí estaba con una carga positiva de menos 2, plomo más 2, y obviamente se van a simplificar, ¿no? Y esos no van a aparecer cuando vayamos a expresar como concentración. Los Kps va a ser la concentración de plomo 2 por la del sulfato, y esto, cada uno va a ser igual a S. Entonces S por S, S cuadrado. Y S va a ser la raíz cuadrada de Kps. Cuando miramos 1.6 por 10 a la menos 8, cuando aplicamos la raíz cuadrada, nos va a salir un valor de 1.3 por 10 a la menos 4. El autor subraya un detalle interesante, y es que el valor de Kps de esta sal es mayor que la del yoduro de plomo, pero su solubilidad es menor al de esta última sal. Y esto debido a la naturaleza no simétrica. Cuando pensamos en naturaleza no simétrica, pensamos en el plomo en el medio y a su alrededor dos iones yoduro. Mientras que en el caso del sulfato de plomo, simplemente tenemos al plomo acompañado del azufre y el azufre a su vez acompañado de oxígenos, ¿verdad? Entonces, de esa forma se refiere que no hay una simetría en la molécula. Veamos otros factores que también afectan al producto de solubilidad, y uno de ellos es la temperatura. La temperatura es algo fundamental cuando pensamos en cualquier constante de equilibrio, y eso lo habíamos visto incluso en el primer parcial. La constante de equilibrio está en función de la temperatura y está relacionada gracias a el delta H de reacción, ¿verdad? Entonces, ahora este delta H, obviamente si estamos hablando de que los sólidos van a estar dispersos en la solución, entonces vamos a hablar un calor de disolución. Y para ello, vamos a tener, en el caso de dos temperaturas, tenemos esta expresión que fíjense que es similar a la que habíamos manejado. El 2 acá, el 2 acá. Y fíjense que si este signo negativo influyera adelante, entonces obviamente va a ser 1T1 menos 1T2, ¿verdad? Habrá que tener mucho cuidado. Si aparece este signo delante, es 2 a 2, 1 a 1. Pero si no aparece este signo, entonces va a ser obviamente 1 a T1 menos 1 sobre T2, por el efecto de este signo, ¿no? Simplemente habrá que cuidar aquello. Obviamente, si este calor de disolución es un delta H mayor a 0, el proceso es endotérmico, entonces la temperatura aumenta y T2 tendría que ser obligadamente mayor que T1, y por ende Kps2 va a tener que ser mayor a Kps1. Y si ha aumentado el valor de Kps, entonces la solubilidad también ha aumentado. Y si el delta H es negativo, menor a 0, entonces por lo tanto es exotérmico,
la temperatura va a descender y por lo tanto la solubilidad va a ser menor, ¿no? Entonces habrá que tener ese cuidado respectivo. Otro de los factores que afecta el producto de solubilidad es la constante dieléctrica. Mientras menor sea la constante dieléctrica, va a ser menor la solubilidad. Se va a requerir de mayor energía para poder separar lo que hemos hablado de la energía reticular y la energía de hidratación. Si la constante dieléctrica es menor, entonces ese proceso le va a costar y por lo tanto la solubilidad va a caer, ¿no? Aquí hay un ejemplo, una tabla en la cual se piensa en la constante dieléctrica, pero simplemente en una solución acuosa. En el primer punto, fíjense que es de 2, pero se va colocando algo de etanol. Se pone un 4% de etanol, la constante dieléctrica es menor y por lo tanto, fíjense, el valor de solubilidad ha caído. Y si aumentamos más etanol, en una proporción de casi el 14% de etanol, fíjense que la solubilidad de este compuesto ha caído desde 2 hasta un valor de 0,4, casi 5 veces más con solo un 14%. Así que el efecto de la constante dieléctrica es bastante notable en este tipo de sistemas. Otro de los factores que afecta es el tamaño de partícula sólida no disuelta. Es decir, mientras menor sea el diámetro de esta partícula, la solubilidad va a ser mayor. Y es lógico pensar aquello, ¿verdad? Mientras más pequeño sea un cuerpo, el área superficial de ese cuerpo va a ser mayor. Cuando mirábamos la ecuación de constante del producto de solubilidad termodinámico con respecto a los valores de referencia del coeficiente de actividad para cada uno de ellos, y decíamos KPS va a ser siempre igual al KPS termodinámico solo en el caso en que el coeficiente de actividad sea igual a 1. Y si eso se da, es que implica que la fuerza iónica debería ser 0. Pero si la fuerza iónica crece, obviamente el coeficiente de actividad va a crecer, va a decrecer, y la actividad también va a decrecer y por tanto el KPS va a crecer y la solubilidad va a crecer. Entonces, una forma de aumentar la solubilidad va a ser aumentar la fuerza iónica. Y para incrementar la fuerza iónica ya hemos visto, ¿verdad? En nuestro capítulo 3 que podemos colocar algún sistema en el cual aumente la fuerza iónica. Se puede incrementar obviamente la solubilidad debido a la presencia de un electrolito fuerte, como el caso del nitrato de sodio o cloruro de sodio, o bien a la presencia de ácidos, siempre y cuando nuestra sal no sea susceptible a precipitar o reaccionar con los iones hidróneo, ¿no? Estos iones hidróneo, la función que tienen es la de aumentar la fuerza iónica y con ende aumentar la solubilidad. Y en algún caso se puede utilizar un agente acomplejante que vaya a formar algún tipo de compuestos, entonces con algún ion, y por lo tanto la solubilidad va a quedar aumentada. Aquí tenemos un ejemplo del aumento de la solubilidad gracias a la presencia de nitrato de sodio a una solución de sulfato de bario. Fíjense que cuando no existe nada de nitrato de sodio, la solubilidad está casi alrededor de 1 por 10 a la 5, bueno, menos 5 mejor dicho, y cuando aumentamos una cierta cantidad de nitrato de sodio en moles, fíjense que para una concentración de 1 por 10 a la menos 1, o sea 0.1, la solubilidad del sulfato de bario va a cambiar desde 1 hasta 2.5 y un poco más, casi 3 veces el valor de la solubilidad inicial. Entonces, aquí va nuestro primer tip práctico, y es que si queremos incrementar la solubilidad de una sal, que es muy poca soluble, lo que se debe hacer es adicionar un componente que aumente la fuerza iónica, ¿no? Es lo que hemos visto su efecto. Miremos matemáticamente qué ocurre, por ejemplo, el cloruro de plata a 25 grados centígrados, una solución preparada.
a la cual se ha adicionado 0,1 molar de nitrato de sodio. Nos da el valor de KPS termodinámico y los parámetros del tamaño iónico. Nos da que es el valor de tamaño iónico 3, ¿verdad? Para cada ion. Lo primero que necesitaríamos hacer es ver cuál es la fuerza iónica de la solución. Y con la fuerza iónica podremos calcular ¿qué? El coeficiente de actividad. Eso ya hemos aprendido en el capítulo 3. Usamos la ecuación de Debye-Huckel. Entonces, para cada uno de los iones podremos hacer aquello, ¿verdad? No olvidemos que es 0,51 por la carga al cuadrado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica dividido entre 1 más 0,33 por el tamaño iónico que se nos ha proporcionado acá, que es igual a 3, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Con ello podremos determinar los coeficientes de actividad. No olvidemos que este valor es igual a 0,123, pero menos logaritmo. Habrá que utilizar el antilogaritmo, que sería 10 elevado a la menos 0,123 para obtener estos valores respectivos. Entonces, con los valores de los coeficientes de actividad, vamos a poder hallar el nuevo KPS y con ello vamos a poder hallar la nueva solubilidad. Y cuando hacemos el cálculo de la solubilidad, simplemente reemplazando con el nuevo valor de KPS hallado gracias al efecto de la fuerza iónica, hallamos un valor de solubilidad de 1,33 por 10 a la menos 5. Si no hubiera ningún elemento o compuesto que nos modifique, como es el caso de acá, de una fuerza iónica, entonces la solubilidad hubiera sido simplemente 1 por 10 a la menos 5. Lo que ha aumentado es alrededor de un 30% de 1,33 a 1,0, es cerca del 33%, ¿verdad? Cerca del 30%. Pues fíjense que hemos aumentado la solubilidad respectiva. Ahora, ya que sabemos cuál es el efecto de aumentar la solubilidad gracias a la fuerza iónica, miramos algo interesante con respecto a las reglas para la precipitación. ¿Cuándo se forma un precipitado? ¿Cuándo se forma esta sal? Cuando la tenemos más bien en solución. Imaginemos esta sal, como siempre, un metal combinado con un no metal, y esto a su vez va a formar en el equilibrio la presencia de cada uno de ellos. Pensemos en que la multiplicación de las concentraciones o de cada uno de ellos no existe, pensando que no existe ningún precipitado, le vamos a llamar el valor de Q. Si este valor de Q es menor al valor de KPS, fíjense, la multiplicación de las concentraciones de las especies disociadas en solución. Si este valor de Q es menor al KPS, la solución es insaturada y por lo tanto no hay precipitación. Si el valor de Q es mayor que KPS, entonces la solución ya está sobresaturada y por lo tanto hay precipitación. Pero si el valor de Q es igual a KPS, entonces la solución está saturada y no hay precipitación, pero sí existe un cierto equilibrio, ¿verdad? Lo que estamos viendo, Q es igual a KPS. Entonces, habrá que mirar los valores de las concentraciones de cada uno de estos iones, la multiplicación de ambos, ver ese valor Q y comparar con el valor de KPS, si es menor, es mayor o es igual. Pensemos en el efecto del ion común. Muchas veces, cuando se tienen sistemas complejos, no solo está presente un componente, puede aparecer un otro componente. Pensemos en esta sal poco soluble correspondiente a los iones 1 y 2. Pero se ha adicionado, en el caso 2, se ha adicionado algún ion que puede modificarnos nuestro sistema. Entonces, obviamente, la solubilidad va a ser completamente distinta por el efecto de estos nuevos iones o nuevo ion presente. Entonces, partamos para un sistema en el cual no tiene nada más que la sal. En el caso 1, en la figurita del lado izquierdo, pensemos para aquello. Entonces hacemos el clásico balance.
respetamos el coeficiente que corresponde a la carga intercambiada, que es lo que hemos visto hace un momento atrás. Y fíjense que la solubilidad está en función del KPS y de las cargas o subíndices respectivos. Ahora, si se adiciona, vamos a tomar para el caso del no metal, se adiciona CX. Este valor CX corresponde a una concentración de un componente que tiene ese guión X. Entonces, por lo tanto, en nuestro balance de masa vamos a tener que considerar la sumatoria de ese CX. Y cuando hacemos nuestra expresión de KPS, además pensamos que este MS, aquí está, fíjense, por la solubilidad, estamos poniendo asterisco para hacerlo distinto, es mucho menor que CX. Entonces, obviamente, su aporte va a ser mínimo, entonces por lo tanto todo eso va a ser igual a CX. Entonces podemos despejar y encontramos algo bastante interesante, y es que esta expresión de solubilidad va a estar en función de la solubilidad conocida o inicial multiplicada por MCX. Y aquí aparece la concentración de nuestro componente que hemos adicionado, no metal, CX, ¿verdad? Lo mismo ocurre si hubiéramos hecho en este otro lado, hubiera aparecido de igual forma. ¿Qué nos lleva a hacer aquello? Cuando comparamos, vemos que ese asterisco, que incluye la presencia de un componente extra, como la mayoría de las sales son insolubles, ese siempre va a ser menor a 1. Y este valor 1 más m sobre n va a ser siempre mayor a 1, porque estos valores siempre van a ser, no importa si fueran mayor o menor, pero siempre nos va a dar una fracción. Esta fracción está siendo sumada a 1, entonces por lo tanto siempre va a ser mayor a 1. Entonces llegamos a la conclusión que ese asterisco va a ser obviamente siempre menor que ese. Entonces por lo tanto la presencia de un guión común, ya sea que aumentemos al anión o al catión, va a producir un descenso en la solubilidad. Entonces el efecto del ion común podemos decir que va a ayudar en los cálculos de la concentración para iniciar la precipitación, o bien nos va a permitir determinar la concentración del anión cuando la precipitación es completa. Veamos el ejemplo 8.5, que muestra el tema de solubilidades, el efecto del ion común. Tenemos una solución de cloruro de plata y se ha adicionado una solución de nitrato de sodio. ¿Cuánto le afectará? Habría que mirar en términos de solubilidad.